Rusia ya no puede ocultarlo. La economía del Kremlin acaba de recibir otro golpe, y esta vez ha sido el propio gobierno ruso quien lo ha reconocido. Moscú reduce casi a cero su previsión de crecimiento económico, mientras la inflación sigue disparándose y los problemas empiezan a extenderse por el sistema bancario ruso. Tremenda bomba informativa. Porque sí, después de años asegurando que las sanciones occidentales habían fracasado, ahora empiezan a aparecer señales mucho más preocupantes dentro de Rusia. El régimen ruso acaba de rebajar oficialmente su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto para el 2026 del 1,3% al 0,4%, prácticamente crecimiento cero. Y al mismo tiempo la previsión de inflación sube del 4% al 5,2%, es decir, menos crecimiento y más subida de precios. Una combinación muy peligrosa para cualquier economía. La información ha sido publicada por Interfax, un medio ruso afín al Estado, y confirmada por el viceprimer ministro Alexander Novak, una de las figuras económicas más importantes del Kremlin. Y esto es importante, porque cuando este tipo de datos negativos aparecen en medios controlados o cercanos al gobierno ruso, muchos analistas consideran que la situación real podría ser incluso mucho peor. Rusia lleva años intentando transmitir una imagen de fortaleza económica pese a las sanciones occidentales, pese al aislamiento financiero y pese al enorme coste de la guerra en Ucrania. Pero mantener una economía de guerra durante tanto tiempo empieza a pasar factura y ahora ya no resulta tan fácil esconderlo. Según el nuevo escenario económico ruso, el crecimiento para el 2027 también cae de manera importante. La previsión pasa del 2,8% al 1,4%, es decir, el propio Kremlin está admitiendo que la desaceleración económica no es algo temporal, empieza a parecer estructural. Y aquí entra otro elemento clave, los tipos de interés. El propio Novak ha culpado a la política monetaria moderadamente restrictiva del Banco Central ruso. Traducido, Rusia mantiene tipos altos para intentar controlar la inflación, pero eso está asfixiando el crédito, frenando inversiones y debilitando la actividad económica. En otras palabras, Moscú está atrapado. Si baja tipos, la inflación puede dispararse todavía más, pero si los mantiene altos, la economía sigue enfriándose, por lo tanto, no hay escapatoria. Y mientras tanto, la guerra continúa consumiendo enormes cantidades de dinero: producción militar, subsidio, gasto público, compensaciones, logística, armamento, reclutamiento. Todo eso tiene un coste gigantesco para el Kremlin. Durante meses Rusia consiguió sostener parte de su economía gracias al gasto militar masivo, pero ahora empiezan a aparecer señales de un gran agotamiento. Y hay un dato específicamente preocupante: el número de bancos deficitarios en Rusia se ha disparado. A principios de enero había 34 bancos en pérdidas y a comienzos de marzo la cifra ya había subido hasta 60, prácticamente el doble en apenas semanas. Y esto ya no afecta solo a estadísticas macroeconómicas, esto empieza a golpear directamente la estabilidad financiera rusa, porque cuando aumentan los bancos con pérdidas, aumentan también los riesgos de tensión de liquidez, problemas de crédito y pérdida de confianza interna. Y eso en una economía sometida a sanciones internacionales es extremadamente delicado. Además, Rusia sigue dependiendo enormemente de los ingresos energéticos, pero Europa ha reducido muchísimo su dependencia del gas ruso. Las exportaciones energéticas ya no generan el mismo margen y Moscú ha tenido que buscar compradores alternativos, ofreciendo grandes descuentos. Eso significa menos ingresos justo cuando el gasto militar está en máximos históricos. Y aquí es donde muchos expertos ven un punto de inflexión. Durante mucho tiempo el Kremlin vendió la narrativa de que Rusia resistiría mejor de lo esperado y que Occidente no había conseguido debilitar su economía, pero la realidad es completamente diferente. Pero ahora empieza a acumularse demasiadas señales negativas al mismo tiempo. Inflación al alza, crecimiento prácticamente congelado, sistema bancario bajo presión, tipos altos, inversión debilitada y un esfuerzo de guerra que sigue drenando recursos.
Todo mientras Ucrania continúa recibiendo apoyo militar occidental y mientras las sanciones siguen erosionando sectores clave de la economía rusa. Porque las sanciones no suelen destruir una economía de un día para otro. Funcionan lentamente, desgastan, reducen capacidad industrial, dificultan acceso a tecnología, encarecen la financiación y terminan afectando al crecimiento a medio plazo. Y ahora es cuando se está viendo. Y precisamente eso es lo que parece estar ocurriendo ahora. De hecho, algunos analistas creen que el Kremlin podría haber maquillado durante años parte de los datos económicos para evitar transmitir sensación de debilidad. Por eso muchos consideran que si Rusia ya reconoce oficialmente un crecimiento cercano a cero, la situación real podría ser todavía más complicada detrás de las cifras oficiales, especialmente en regiones alejadas de Moscú y San Petersburgo, donde la presión económica suele sentirse antes y con más dureza. En este momento Rusia sigue lejos de un colapso inmediato, pero lo que sí empieza a verse es algo distinto, desgaste acumulado. Y eso puede convertirse en un problema enorme si la guerra continúa durante más tiempo, porque mantener un conflicto largo requiere no solo soldados y armamento, también requiere una economía capaz de sostenerlo, y precisamente ahí es donde empiezan a aparecer las grietas más peligrosas para el Kremlin. La gran pregunta ahora es si Rusia podría seguir manteniendo este equilibrio durante los próximos años, o si estamos empezando a ver el verdadero impacto económico de la guerra y las sanciones internacionales. ¿Crees que la economía rusa está entrando en una fase de deterioro real o Putin todavía puede sostener esta situación durante mucho más tiempo? Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.